Hola, ¿qué tal? Aquí vamos a continuar todos con la historia del Perú, ¿vale? Recordáis que que ya hemos llegado de Contamana, perdón, sí, de Contamana, de madrugada. Fuimos directamente con una mototaxi a casa del padre de Darío, a que nos dejara dinero para poder coger un hospedaje, dormir allí y ya al día siguiente pues, ir a un banco, porque Pucallpa, que ya estábamos en Pucallpa, como os he dicho, a pesar de que solamente tenía asfaltado lo que es la plaza central del pueblo y las calles cercanas, toda la ciudad era como de calles de tierra, sin alcantarillas, pero era una ciudad, digamos, donde ya había pues centro de salud grande, había bares, había tiendas de ropa, había todo, ya había muchas más cosas, había Coca-Cola, que en Contamana si pillabas algo era Inca Cola, que después me hice súper fan, de hecho sigo en España consumiendo Inca Cola, pero por entonces me parecía una odisea poder beberme una Coca-Cola, o sea, apreciabas las cosas que antes no echabas de más, ¿no? Bueno, pues amanecimos, ¿no? Entonces ya fuimos al banco, pude retirar dinero, pudimos pagarle al padre Darío, ya hicieron una comida familiar, lo típico. Recordar que el padre de Darío vivía en Pucallpa, ¿vale? Se había separado de su madre, que la madre ahora vivía en Chincha, junto a Pisco, el epicentro que os dije del Perú, ya más adelante, cuando en el capítulo en el que visitemos a la madre de Darío, vais a ver las fotos y todas las cosas. Y bueno, pues entonces comenzamos una nueva vida en la cual pues teníamos que esperar a que el médico me diera el alta. Ese mismo día amanecimos, fuimos al banco, visitamos al padre de Darío con su siguiente esposa, con su nueva esposa y tal. Y esa tarde ya fuimos a buscar el centro de salud que me dieran cita. Me dieron cita para 4 días después. En el periodo de esos 4 días, que es lo que teníamos que esperar a que el médico me viera, pues lo que hicimos fue buscar un buen hospedaje dentro de lo que cabe, dentro de que allí eran unos precios bastante asequibles, pero que tuviera los menos mosquitos posibles. Recordad que seguimos estando en selva. Entonces, cuando fuimos al médico, pues me miró, me observó, me hicieron algunas pruebas y tal, y me dijo lo mismo, que me mandaron unas gotas y me indicaron que máximo, o sea, mínimo en 40 días no podía volver a coger un avión para que se me cerrara bien. Yo podía irme a Lima, ¿vale? No quedarme en Pucallpa, pero ¿para qué? No podía volver a España y la capital pues no es lo mismo, ya sabéis. Entonces después vaya a ver también lo que nos volvió a pasar cuando llegamos a la capital de nuevo. Total, que entonces al oír esa noticia del médico, que ya era un no rotundo, pues hablé con mis padres y bueno, pues mis padres, como padres de la criatura que son, que eran mi padre en paz descanse, pero pues claro, pues no les gustó mucho la idea, pero entendían que si no, pues me quedaba sorda para toda la vida. Entonces así fue. ¿Qué pasa? Yo tenía 40 días, para mí era un mes y medio en el cual yo podía sacar algo para mi empresa. Sí, estaba muy bien con Darío, sí, eso era un poco mágico, pero de todas maneras no sabía. Yo en 40 días, sintiéndolo mucho en mi corazón, y tenía que irme, ¿vale? Entonces, esos 40 días los utilicé para empezar a investigar la planta, yendo a herboristerías o algo así para llamarlo de alguna manera, que existían en aquella zona, visitando laboratorios, la mayoría extranjeros, viendo de qué manera, porque yo tengo, como ya sabéis, una empresa en España dedicada a la medicina natural y estaba pues intentando investigar y como yo soy exportadora e importadora a nivel mundial de alimentación especial, pues quería llevar esas plantas para España, ¿no? Entonces pues un poco así empecé todo, o sea, mi misión era todos los días, era levantarme, visitar todas las partes del pueblo que podía haber en la herboristería o farmacia, hablar con los laboratorios, pedir fichas técnicas, en fin, lo que viene haciendo mi trabajo real, ¿no? El que me da de vivir, el que me da para comer. Y mientras tanto, o sea, por supuesto Darío seguía pensando que yo estaba en paro, él lo veía como que era una oportunidad de trabajo para mí o de inversión. Más cositas, más cositas. Darío empezó a congregar. Ya os he dicho que en Contamana me pidió la Biblia. Ya sabéis que yo acepto todas las religiones, no descarto ninguna en el aspecto de que cada persona, todos buscamos la felicidad y cada uno lo encuentra por un camino, o sea, bendito sea, y ya está. Entonces yo lo respeté y ellos congregaban, ¿vale? Eran evangélicos y congregaban pues varias veces al día, o sea, varias veces a la semana, eran los miércoles y los domingos. Yo los domingos sí lo acompañaba porque ya echábamos el día con los hermanos y hermanos de congregación, se hacía allí una comida y tal, y bueno, pues con la familia y tal. Eh,
Él se dedicó, ya empezó otra vez, visitamos a las tribus. Entonces Darío en las tribus pues intercambiaba, porque allí se hace mucho el trueque, ¿vale? Minerales que nosotros teníamos de otras ciudades, por ejemplo de Lima, minerales como son, por ejemplo, que te digo yo, las piedrecitas estas que compramos para el horóscopo, esas cositas, ¿no? Se los cambiaba él por dientes de piraña, por dientes de mono, porque ellos se lo comen, ¿vale? Entonces, pues, menos las pirañas, claro, las pirañas ellos no se lo comen porque no quieren comer pescados que hayan comido gente, como ellos dicen. Pero todo lo que son huesos, después pues Darío lo aprovechaba para su artesanía. Entonces Darío, como estaba súper enfocado en el tema de su evangelismo y con querer rehacer su vida, pues estaba súper recto, nada más que con el tema de su trabajo y haciendo artesanía para venderle a la plaza del pueblo y bueno, con su fuego. Él había sido... por la selva, como ya os he dicho, no hay frontera y antes de yo conocerlo, pues él había estado unos años en Brasil trabajando en un circo, haciendo fuego. Y bueno, pues era una manera digna, ¿no?, de ganarse la vida, digamos, en Pucallpa, porque en la plaza del pueblo, porque allí obviamente no había ni cines ni nada, pues era como hace muchos años en España o en otros países, ¿no?, en los cuales, pues digamos que la diversión es irse a la plaza del pueblo, pues allí a pasearse. Había gente que hacía, pues... bizcocho, había gente que hacía gelatina o, por ejemplo, una cosa muy típica de allí que es la mazamorra morada, ¿vale? Y entonces lo vendían entre la gente, ¿no? A otra gente vendía cigarrillos, otra gente eran los cómicos de la calle, ¿no? Entonces ellos hacían un show y tal y luego pasaban la gorra. Pasar la gorra es pasar que le echen monedas, ¿no? Pues entonces lo que hacían, ellos pues también, él también actuaba allí haciendo fuego, luego se pasaba la gorra y se ganaba su dinero. Entonces eso era nuestra vida en estos 40 días hasta que volviéramos a visitar al médico. Yo con mis plantas, él con su artesanía y su fuego y su familia y él con el tema de las congregaciones. A los 40 días me dice el médico que ya puedo volar. Entonces pues yo pues me quedo así un poco porque en realidad era como quiero y no quiero. Yo me estaba sintiendo en Pucallpa libre, ¿vale? Yo venía de España, de tener un pasado como todos tenemos. Yo allí no me sentía juzgada porque nadie me juzgaba, ¿no? Era como empezar de cero. Yo me sentía muy libre en la naturaleza, yo me sentía como que por primera vez en mi vida, ¿vale? Yo podía ser yo, ¿vale? Podía ser yo y podía expresarme y ser lo que yo quisiera fuera de la imagen que tienes que llevar siempre en la empresa, ¿no? Porque eres la directora de Belleza Sana, tú tienes tratos con sanidad y tú no puedes ir pues de cualquier manera. Sin embargo, yo allí pues iba sin pintar, sin peinar es un decir sin el pelo de peluquería. Y bueno, pues me sentía súper libre. Entonces estaba así como una sensación de me amo a mí misma aquí, estoy enamorada de mí misma aquí, ¿vale? Pero con la cosa de que me tenía que ir. Pero ahora digo yo, ¿por qué me hice esa pregunta? ¿Por qué me tengo que ir? Entonces me hice esa pregunta, me tengo que ir a España. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo llevaba tantos años con la empresa que llevaba gente de mucha confianza que la llevaba conmigo. Mi trabajo era prácticamente todo del teléfono, o sea, yo podía hacerlo todo y hablar con los clientes por teléfono, no los clientes finales, que son los que asisten a la dieta del ADN mía, no. Estoy hablando de los centros, de las farmacias, de los parafarmacias, de los spas que llevan lo que es nuestro sistema de nutrición. Entonces yo podía hacerlo todo. Tenía a mi padre en la oficina que llevaba todo el tema de las cuentas, ¿no? O sea, mi presencia allí era innecesaria. O sea, innecesaria, por supuesto tenía que estar allí, pero no era una cosa de obligación. Yo me encontraba sin pareja, me encontraba en un lugar en el que me sentía feliz. Mis padres tenían más que asimilado que yo mis días no lo iba a acabar nunca en España. ¿Por qué? Pues porque es que yo soy una enamorada de la naturaleza salvaje. Entonces era como que la vida me daba otra oportunidad, ¿entiendes? Entonces yo no descartaba pues pasar unos meses en España y otros meses en Perú. Entonces con ese gran dilema se me presenta otro problema familiar y es que un miembro de mi familia pues enferma. Ahí ya pues ya me sentía yo atada de pie y mano. ¿Qué ocurre? Pues entonces yo ahí decido que me voy a ir. Decido que me voy a ir porque me siento con la obligación de irme. No hacía falta tampoco para ese problema familiar porque ahí estaban mis padres y mi hermano, pero era como una sensación de culpabilidad si no lo hacía.
Entonces estaba con ese dilema, pero al final decidí irme. Entonces no sabía cómo decírselo a Darío y como estábamos tan súper recontra bien, pues lo que hice fue pues organizar vámonos de fiesta, ¿vale? Porque en la selva, en los bares, lo que hay pues son unos licores de raíces de plantas naturales, con alcohol por supuesto, y yo soy una persona que le gusta vivir experiencias, para mí la vida es una experiencia, y entonces pues vamos a vivir otra experiencia. Entonces pues nos fuimos de fiesta para después decirle de buen rollo que me iba, por lo menos de momento, ¿sabes? Igual pues volvería, pero de momento me tenía que ir. No fue buena idea. Nos fuimos de fiesta, lo pasamos genial, era todo como súper bien, yo me siento bien conmigo misma, estoy avanzando mucho con el tema de las plantas naturales, he cogido contactos con los laboratorios, por fin encuentro a una persona que está ultra pendiente de mí, esto es maravilloso, ¿no? Entonces vámonos de fiesta y después te digo que me voy a ir un tiempo. Bueno, pues se ve que ahí me patinó un poquito la inteligencia práctica, ¿vale? Que es para lo único que nos sirve la mente, lo único, para salvarnos de peligro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se lo dije, no esperé al día siguiente, esperé pues a mitad de la fiesta y tal, llegamos a casa y dije, mira tío, no sé cuánto, pero que sepas que estoy súper bien contigo, que yo pienso volver, pero que de momento me tengo que ir. ¿Cuál fue el resultado? Pues que se fue del hospedaje con la llave y me dejó encerrada dentro. Yo pensé al principio que era una broma. Cuando amaneció y seguía encerrada, me empecé a preocupar. Él entró como si no pasara nada, entró, me trajo comida, cerró y se fue. Y yo ahí me dije, perdona. Entonces yo ya no sabía qué hacer porque imaginaros, yo no voy a llamar a mi familia a España para decirle después de todo a la que ellos tienen encima, pues que estoy secuestrada en un hospedaje. No tenía manera de llamar a nadie porque no conocía aún a nadie en Pucallpa como para tener su teléfono ni nada. Entonces empecé a intentar dialogar con él cuando él venía, pero él no ni siquiera hablaba, él me traía comida y se iba, tú no te vas a ir, tú no te vas a ir, tú eres el amor de mi vida y no te vas a ir. Y entonces ya pues lo único que pude hacer fue llamar a un amigo de España, que es un amigo mío desde pequeñita, se llama Paco Cepa, él fue el que me salvó la vida en ese momento, y conseguí que él llamara al padre de Darío, ¿vale? Y que le explicara mi situación, que viniera al hospedaje y que si estaba su hijo, que se hiciera el sueco, pero que me sacara de allí. Entonces estaba allí, llegó Darío y al nada llegó el padre de Darío. Oye, ¿está todo bien por aquí? Yo le hacía gestos con los ojos y tal. Y entonces el padre, pues, bueno, Darío, no sé qué, me voy a sentar aquí un rato contigo. Se sentó con nosotros ahí en la habitación y tal. Y luego le dijo al hijo, ay, venga, enséñame lo que estás haciendo de la artesanía y tal. Y tal, de tal manera que al final dijo, venga, hijo, vámonos a congregar. Y se lo llevó. Y entonces ya un poco ahí, pues ya se solucionó el tema. ¿Por qué? Pues porque se lo llevó, yo fui con ellos, ya fuera, le expliqué, ya sintiéndome segura, le expliqué al padre lo que había ocurrido delante de él. Él se echó a llorar, ¿qué iba a hacer, no? Él se echó a llorar y me dijo él le dijo al padre que estaba enamorado de mí, que no iba a encontrar una mujer tan especial como yo por muchos años que viviera y que él no había sabido actuar, que la culpa había sido del alcohol, que él me adora, que jamás me haría daño. Y bueno, pues yo me lo creí o me lo quise creer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si echamos para atrás, era la primera vez que hacía algo así y yo era como no entendía nada, porque de estar tan súper bien todo a pegar ese giro de 180 grados, me resultaba tan surrealista que yo quería creerlo, ¿vale? Entonces, pues él me pidió perdón, me regaló un ramo de flores, que veréis el dichoso ramo de flores, y bueno, pues en ese momento me pareció que era un hombre que me quería. Recordad que lo que yo pienso que es el amor hoy por hoy no tiene nada que ver con lo que yo creía que era el amor hace 10 años, ¿vale? Entonces yo pues pensé que era un hombre que me quería, que tal, y que yo tenía una oportunidad de vivir la vida que siempre había querido. Y entonces pues hablé con mi familia, le dije, mira, me voy a quedar aquí, si eso está medio controlado, si hay algún problema yo voy para allá, pero yo me voy a quedar aquí y voy a hacer, lo que voy a hacer es la exportación de productos naturales para belleza sana, ¿ok? Entonces mis padres accedieron, corrimos un tupido velo, por supuesto no les conté nunca eso porque para mí en ese momento yo lo viví como os puedo decir, como algo, un hecho aislado que no tenía nada que ver. Imaginaros que una persona, eso no es justificarlo, ¿eh? Esto es exponeros, intentar que entréis en mi papel de cómo yo lo vivía antes, de cómo yo lo viví en ese momento.
una persona que llevas conociendo pues desde noviembre hasta febrero, exactamente, y es una persona que lo ves todo bondad y que lo ves que ha salido de la cárcel y que está súper recto, nada más que trabajo, los fines de semana, haciendo artesanía entre semanas, el fuego los fines de semana, congregándose a una persona súper recta, trayendo el dinero a casa, teniendo en cuenta que él creía que yo no tenía dinero, me pareció pues que era un hecho aislado y que no tenía por qué volver a pasar. Quise entender que él me quería mucho, ¿vale? Entonces, eso fue lo que ocurrió. Yo decía a mis padres que me quedaba haciendo lo que es la exportación, que de hecho es lo que me puse a trabajar en eso, y seguimos para adelante. Después de ese hecho tan desagradable, todo volvió a lo idílico que había sido siempre. Yo tenía mucho tiempo para leer, cosa que me fascinó porque ese viaje también me fue como un antes y después, o sea, era como parte de mi proceso, ¿no? Digamos que mientras estaba viviendo en el Perú, a pesar de que estaban pasando todas esas cosas y haciendo esas cosas, allí pues lo que miraba mucho, había muchos sitios donde había libros, como ya en España no se podían fotocopiar, digamos, pues allí eran como libros de fotocopias, ¿no? Y a unos precios súper asequibles, se vendían en las calles, incluso en la misma esquina, en ferias del libro, había por todos sitios, vendían muchos libros. Entonces tuve mucho tiempo, cosa que durante toda mi vida no había tenido, porque yo empecé a trabajar con 15 años, a la vez que estudiaba y trabajaba, no porque le hiciera falta a mis padres el dinero, sino porque yo tenía muy claro lo que quería hacer, el tipo de vida que tenía que llevar para poder viajar, es y sigue siendo mi vicio, ¿vale? El viajar, conocer cultura y tal, y entonces pues tuve el tiempo que no había tenido en 30 años para dedicarme a mí. Entonces este viaje, ya os digo que tuvo cosas así, esto es el principio de Crónica de una muerte anunciada, pero sí es cierto que paralelamente estaba ocurriendo una cosa muy bonita en mí, ¿eh? Estaba teniendo mucho tiempo para mí, estaba leyendo muchas cosas de crecimiento personal, estaba peleándome con el mundo dentro de mí porque estaba entendiendo como terapias que había hecho antes, me habían dado peces, pero no me habían enseñado a pescar, que por eso es el hecho de este canal, ¿no? Para que no tengáis que ir a pescar, sino que podáis ir a la pescadería o que aprendáis a pescar, si lo que queráis. Y bueno, pues deciros que, como veis, la vida tiene paralelamente, igual que la vuestra, estoy segura, tanto si eres un hombre y estás trabajando, llevando dinero a la casa, como por ejemplo si eres un hombre y estás soltero y estás luchando por encontrar el amor de tu vida, como si eres una mamá y estás viviendo cosas con tu bebé, pero paralelamente te pasan otras cosas, pues a mí paralelamente esta etapa fue para crecimiento personal, para ir teniendo el tiempo que nunca había tenido para dedicarme a mí, y eso fue también uno de los frutos que ha hecho que hoy por hoy mi elección de vida es que soy feliz, tanto si tengo pareja como si no. Ahora mismo no la tengo. Sé que esta frase va a resultar un poco extraña, y es que para mí el novio ahora mismo sería como un accesorio que no echo en falta. Es como, por ejemplo, mis perlas siempre estarán ahí. Pero, por ejemplo, hay cosas que no te hacen falta para tu día a día, pues yo sé que suena un poco extraño, pero yo ahora mismo me siento bien conmigo misma y no sé si algún día tendré pareja. ¿Por qué? Pues porque no me siento que me falte nada. Es una elección de vida. Yo hace muchos años elegí. A mí me violaron con 19 años y tuve que abortar, obviamente. Y yo creo que ese día decidí que no iba a ser madre, ¿vale? Y entonces, pues, igual que eliges cosas, o eliges que quieres tener el pelo rojo, o el pelo negro, o eliges ponerte una falda o un pantalón, es una elección de vida, o la que elige ser madre, o el hombre que elige un trabajo que está fuera de su casa. Cada uno tiene el derecho de elegir. Y yo hoy por hoy, pues, elijo la felicidad, con o sin pareja. Y se puede. Yo al principio pensaba que algún día cuando tenga pareja, pero vaya a ver que la vida, paralelamente a todo lo que nos pasa, siempre nos está queriendo decir algo, ¿vale? Ahora en el capítulo compañero de este capítulo, que como sabéis que cada capítulo de Perú tiene un capítulo compañero del arte y superarte, pues voy a invitar a una íntima amiga mía, que también es psicoterapeuta, para que vayamos plasmando las pinceladas que doy de perfil en este momento de mi vida, y Darío los que daba para ver la herida de la infancia que veníamos arrastrando, ¿vale? Para que tengáis también otros conocimientos. Pues doy un beso muy grande, seguimos pronto viéndonos por aquí y os voy contando cómo sigue la historia. Que pronto decidimos, uy, estoy enamorada, en mi caso.
Venga, pero esta vez de las de verdad, ¿eh? Venga, un beso muy grande para todos y un beso muy grande a Claudia de Argentina. Amor y suerte.